que las personas que deberían retirar son los que están desempleados, porque los que están desempleados ya retiraron en los 6 fondos anteriores, en los 6 retiros anteriores, perdón, y ya casi no cuentan con fondos porque son personas que vienen trabajando de manera independiente o subempleados por recibo simple u honorarios ya bastante tiempo atrás, incluso antes de pandemia. Y mientras tanto, también se está mencionando que el MEF está proponiendo que el 7º retiro de las AFP solamente sea para personas que se encuentran en situación de desempleo. De este tema hablamos con Rosana Galecio, especialista en temas financieros. Rosana, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida, exitosa. ¿Cómo están? Buenas noches, un placer. Gracias, Rosana. A ver, ¿qué opinas sobre esta propuesta del MEF, del 7º retiro de las AFPs, para que sea para las personas desempleadas, para las personas vulnerables? Bueno, en realidad no deja de tener una pintura populista, sí, el hablar de retiros del FP, siendo uno de los más interesantes el que hablaba de poder retirar hasta el 50% para el crédito de mi vivienda. Los demás como que suelen ser, sí, tienen su pintura populista en sí, pero no es tan cierto lo que dice el ministro, que las personas que deberían retirar son los que están desempleados, porque los que están desempleados ya retiraron en los 6 fondos anteriores, en los 6 retiros anteriores, perdón, y ya casi no cuentan con fondos porque son personas que vienen trabajando de manera independiente o subempleados por recibo simple u honorarios ya bastante tiempo atrás, incluso antes de pandemia. Entonces esto no se cumpliría tal cual, ¿no? El otro tema es que están hablando de que muchas personas van a estar en la mendicidad cuando lleguen a la adultez o a la vejez, pero estamos hablando que muchas personas necesitan vivir y comer y poder llevar algo adicional a su canasta básica familiar. Escuchaba hoy la discusión de la Comisión de Economía, que para empezar es una lástima que muy pocos estén presentes y que la mayoría esté tratando de conectarse de afuera, y hablaba el mismo presidente de la comisión de que no están a tiempo para discutir este tipo de cosas, es de que no están en la misma situación económica de la pandemia de los peruanos y que ahora están con muchas más oportunidades de trabajo. Creo que no están viendo que la realidad no es esa, ¿no? Ya se ha encarecido muchísimo la canasta básica familiar, hay mucho subempleo, con bastante desempleo también, entonces creo que no estamos viendo las condiciones. Sin embargo, el hacer retiros de esta índole no va a cambiar la naturaleza de lo que el peruano requiere verdaderamente. Por ejemplo, se debe seguir trabajando en revisar los fondos o los sistemas de pensiones para Perú, tanto el público como el privado. Y eso se ha dejado en pendiente y estaba dentro del proyecto desde inicios del año de la presidenta Boluarte, ¿no? Y sin embargo todavía no se trabaja en eso. Claro, pero Rosana, entonces, ¿qué tendría que hacerse para poder hacer un acto de justicia social en tiempos de crisis? Porque la gente dice, tanto tiempo vengo aportando mi dinero, he dado mi aporte como trabajador, necesito la plata, las cosas están caras, el sueldo no ha subido, el costo de vida ya me está sobrepasando, necesito lo que me pertenece. El dinero que está en esa cuenta previsional me pertenece, ¿por qué me la niegan? ¿Qué tendría que hacerse entonces para no afectar el futuro previsional de las AFP, pero haciendo un acto de justicia social? Mira, el futuro previsional de las AFP como tal ya está afectado, porque estamos hablando que ya a inicios del año 2023 ya había buena cantidad de gente y más de 2.3 millones de peruanos, o de afiliados al sistema privado, ya no tenían fondos en sus cuentas. Ya está afectado, ya está impactado, ya está desprestigiado, por decirlo de alguna forma. Lo que se tiene que hacer, Pedro, es trabajar en una reforma. No vamos a poder combinar el sistema nacional con el sistema privado porque la naturaleza de cada uno es distinta. El sistema nacional exige inmediatamente, es una emergencia que revisen el nivel de pensiones que están dando. Y en el sistema privado, por favor, el tema de las comisiones y en qué momento se afectan las comisiones. Yo hablando con diferentes personas y pueden tener razón desde su perspectiva, dicen, se han robado mi dinero. Las AFP como fondo de pensiones regulado con la SBS y que pertenecen a grupos financieros importantes, claro, no es necesariamente un delito que hablemos de que se ha robado el dinero, pero no se ha administrado de la mejor manera y es un sistema caro para la realidad de Perú. Y se sigue sin ver el fondo del asunto. Las AFP son caras, las comisiones que te cobran no son justas ni oportunas. Y por otro lado, yo no considero, y estoy dentro de los peruanos, que puedo haber manejado mejor la administración de mi fondo oportunamente
antes de que esté ahí y que quizá incluso mi capital esté perdiendo dinero en algún momento por las inversiones que se hayan podido dar, el impacto nacional e internacional. Entonces, si hay que hacer una diferenciación, hay una parte, de acuerdo con el ministro, hay que hacer una diferenciación con aquellas personas que por más de 3 años, vamos a decir, no vienen aportando al FP, que retiren todo su dinero porque es bien difícil que regrese. Y otra parte, con aquellas personas que están entre los 40 y los 50, 55 años, que rápidamente o pronto podrían, por ejemplo, aplicar a un REJA, a un régimen de jubilación anticipada, y que tengan la oportunidad de usar su dinero. No va a ser lo mismo para los jóvenes que están empezando en este momento un vínculo laboral, que son muy pocos en realidad, porque el nivel laboral en Perú está bastante afectado, ¿no? Así es, Rosana. Incluso entendemos que hay varios proyectos de leyes sobre el sistema de reforma de pensiones y es algo que se dice cada vez que hay un mensaje presidencial, cada vez que hablan los ministros. Es una promesa que ha pasado de presidente en presidente, pero finalmente no se aterriza. Con la sinceridad que te caracteriza, ¿por qué no les conviene hacer este proyecto? Esta reforma de pensiones. Esta reforma. Las razones son distintas. Por el tema del Sistema Nacional de Pensiones, porque están quebrados y saben perfectamente que no voltean y no tienen a dónde recuperar el dinero que se ha filtrado de diferentes maneras en diferentes instituciones. Recordemos que hace menos de 2 años el Sistema Nacional de Pensiones tuvo que pedirle a Educación que le dé una partida que le preste para poder pagar pensiones y se hizo un decreto de emergencia. Y en el caso del sistema privado de pensiones estamos hablando de los grupos económicos más fuertes, Katiuska. En este país, lamentablemente, no puede haber una buena oferta en el sistema financiero porque no pasamos de 7 bancos y lamentablemente eso afecta. Dime tú qué emprendedor logra tener algún tipo de producto de una institución bancaria. Casi ninguno. No hay oportunidades para los emprendedores y, por supuesto, las AFPs forman parte de ese conglomerado financiero. Es verdad, hay que decirlo. Y de alguna forma, los fondos más importantes y que en este momento se están moviendo a nivel del sistema privado de pensiones son de las personas que ganan un mayor sueldo y que son fondos muy significativos, que sí, claro, son empresarios, son personas que tienen sueldos muy altos y que, por supuesto, en este caso sí tienen su dinero ahí guardado para el final de su tiempo porque están como una inversión a muy largo plazo. Pero no es la realidad del peruano de a pie. La realidad del peruano de a pie, incluso un joven que empieza hoy en día, los pocos que tienen la oportunidad de empezar con una relación laboral dependiente, no es justo que estén pagando comisiones cuando recién están administrando mi dinero y yo no sé si voy a ganar plata con la AFP. La AFP tiene derecho a cobrarme cuando me haga ganar dinero, pero eso es algo que no se toca. Y no se toca porque estás hablando de grupos económicos importantes. No también, les conviene. ¿no? Entonces las razones son distintas, ¿no? Claro, y más aún tratándose de proyectos de reforma de pensiones, como menciona Katiuska, Rosana, que año tras año, congreso tras congreso, se viene abordando que se va a impulsar, pero que nadie lo hace. El ministro Contreras, iniciando el año, había sostenido que en marzo, mediados de marzo de este año, iban a presentar el proyecto de reforma. Lo hizo meses después. La Comisión de Economía aprobó al caballazo, con Rosángela Barbarán a la cabeza, un proyecto de reforma de pensiones que no ha sido consensuada con todas las bancadas, pero lo han impulsado. Y ahí quedó, en dictamen aprobado. Y técnicamente no hay ningún debate, como que aprobaron solamente para la tribuna, pero no hay ningún debate para que se pueda garantizar, Pedro, un tema de que tu esfuerzo, tu trabajo, cuando llegues a la jubilación, perdón Rosana, no sea un sinónimo de pobreza que vas a terminar padeciendo. Porque ¿qué pensionista pero vive bien? Es lo bien? Contradictorio. Recordemos que en el plan económico de reactivación económica que hicieron de Compunche Perú, se tocó que en marzo lo iban a hacer, como tú bien dices. En el mensaje presidencial de julio no se habló absolutamente nada de eso. Y yo me pongo a pensar, y eso es lo que dicen las personas que escuchaba ahora varias noticias con respecto, porque mañana el ministro de Economía va a estar en el Congreso con la Comisión de Economía discutiendo esto. La pobreza y el nivel de mendicidad que van a tener cuando sea adulto mayor o sea anciano. ¿Y qué está pasando ahorita?
Y la pobreza que vives en este momento cuando no tienes que llevar a tu mesa o no tienes ingresos y tú hace 5 años o 4 años dejaste de trabajar y tienes un fondito ahí que lo puedes utilizar, puedes hasta comprar fruta, caramelos, hacer sanguchitos y hacer un emprendimiento. Escucho a muchas personas que dicen, no, es que los emprendedores no mueven la economía del Perú. Están sumamente equivocados. Sí es cierto que hay grandes grupos económicos, pero si no hubieran los emprendedores, si no hubieran las personas que venden desayunos, que venden fruta, que venden este tipo de cosas, no tendríamos esta microeconomía que es necesaria e importante, porque el nivel de pobreza ha aumentado en el país. Y los estándares, los indicadores que decían que íbamos a terminar, que lo dijo el ministro Contreras en el 2023, ya lo reveló claramente el señor Velarde, y estamos muy lejos de lo que se había dicho. Entonces, por algo no se tocó en el mensaje presidencial y pareciera que no es prioridad y se sigue dilatando. Entonces, sí es crítico, ¿no? Puede sonar muy populista este tipo de salidas, 3 UITs, 4 UITs, que no sé qué, pero lo que es verdad es, te preocupas porque no sea pobre cuando sea anciano, y no te preocupa que en este momento soy pobre y no tengo que llevar a mi mesa a mi familia. Y no hay un plan verdaderamente, el Punche Perú sigue siendo con Punche Lima y eso, pero no es con Punche Perú verdaderamente, ¿no? Entonces, ahí hay varias situaciones que son contradictorias y que pareciera que no se quiere cambiar este status quo en el que vivimos, ¿no? Bien, Rosana, gracias por hablarnos con la verdad y has dicho algo perfecto. El status quo, la gente está muy cómoda ganando dinero con los ingresos de los peruanos. Muchas gracias. Rosana Galecio, especialista en temas financieros. Muchas gracias, Rosana.